Hola, buenas a todas y todos, bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hablar de un aspecto del cual no se habla mucho, pero que tiene bastante preponderancia en los estudios psicolingüísticos actuales y en todo lo que tenga que ver con adquirir lenguaje. Un aspecto sumamente importante, sobre todo cuando se habla de la adquisición del lenguaje en las condiciones del espectro autista. Bien, la adquisición natural del lenguaje o Gestalt Language Processing es un concepto que nació a partir de las investigaciones de Colalia, de uno de los grandes, llamado Barry Prisant, que fue elaborada principalmente, completada o complementada por March Blank, una fonoaudióloga, terapeuta del lenguaje y del habla en Estados Unidos, que tiene un magíster también en artes, que es el título que por lo general se denomina los magísteres, y con ilustraciones de John Leon y traducida por Paulina Elías, también una fonoaudióloga que es hablante nativa de español. Esta guía es gratuita y se puede encontrar en las páginas que están relacionadas con el documento. Lo que hoy vamos a hablar principalmente tiene que ver con hablar un poco sobre este tema, sacar algunos mitos acerca de la ecolalia y cómo es el proceso de adquisición del lenguaje. Bien, vamos leyendo. La ecolalia se trata de un desarrollo gestáltico del lenguaje. Para quienes no sepan, Gestalt en alemán significa forma. Aquí entonces se está haciendo ver que estas repeticiones de palabras o ecolalia en realidad son como formas que se van agrupando hasta poder llegar a lo que nosotros conocemos como lenguaje hablado. Se nos da la bienvenida a una aventura en el desarrollo natural del lenguaje. Una aventura de la que ustedes forman una parte muy importante, pues ustedes son parte de la vida de un niño joven que está desarrollando el lenguaje natural de manera gestáltica. Bien. Nos invita a unirse a nuestra comunidad de personas que entendemos que el procesamiento gestáltico del lenguaje y el desarrollo gestáltico, procesamiento gestáltico del lenguaje y el desarrollo gestáltico del lenguaje son naturales y nos rodean. Sus ojos se abrirán. Nos pide que para comenzar leamos los siguientes comentarios ecolálicos o gestálticos para darse cuenta de algo muy profundo. Estas frases y otras similares son extremadamente importantes, pues forman parte de la primera fase del desarrollo del lenguaje, del verdadero desarrollo del lenguaje, para los niños y jóvenes que son ecolálicos o, para ser más exactos, los niños y jóvenes que son procesadores gestálticos del lenguaje. Vamos a ir subrayando algunos conceptos, aprovechando que los tenemos acá. Muy bien. Estos procesadores gestálticos desarrollan el lenguaje de forma natural, comenzando por trozos enteros del lenguaje. Algunos de estos trozos son cortos y algunos son largos. Bien. Adicionalmente, mientras que algunos trozos provienen de los medios, otros pueden ser parte de alguna canción. Muchos de estos trozos provienen de las personas que rodean a estos niños, incluyendo ustedes. De ahora en adelante, no volverán a ver la ecolalia de la misma forma. El procesamiento gestáltico del lenguaje, que lo vamos a subrayar de nuevo, y los procesadores gestálticos del lenguaje son los que utilizan la ecolalia durante el desarrollo natural del lenguaje. Ahora, entendamos ecolalia como gestalts. No sé qué tendrá que ver con la psicología de la Gestalt o la terapia Gestalt, pero el nombre Gestalt no debe ser al azar, debe tener como una razón de ser. Lo estoy hablando desde la más completa ignorancia, porque esta es la primera vez que me detengo a leer profundamente sobre esta teoría. A pesar de que yo ya había estudiado previamente los abordajes que tiene la colalia desde el punto de vista de Barry Prisant, que es uno de los autores que leemos en nuestra formación como fonoaudiólogo. Aquí hay siguientes gestalts. ¿Cómo va todo? ¡Wow! ¡Al infinito y más allá! Ya vámonos de aquí. ¿Quieres algo más? Aquí hay A, B, C, D, F. El abecedario completo también está acá. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Si las gotas de la lluvia fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Hay muchas cosas aquí que tienen que ver con el contexto estadounidense. Pero la mayoría son frases hechas. Así que puedo entender un poquito que el proceso de lenguaje gestáltico tiene que ver con, entre comillas, frases hechas. No creo que sea completamente así, pero se da a entender que se refiere a esa idea. ¿Pueden ver a lo que me refiero? Aquí dice, el lenguaje
con el que están familiarizados es el que se utiliza sin mayor énfasis o claridad, muchas veces acompañado de alguna melodía, y a veces sin ser hablado en voz alta. Puede ser simplemente el lenguaje de YouTube que está listo para ser repetido y compartido. Y, sí, la cola le comunica. Así que prepárense para aprender más. Las investigaciones sobre el desarrollo natural del lenguaje son fundamentales en el campo de la patología del habla y el lenguaje. Ann Peters y Barry Brisant resumieron más de 2 décadas de investigaciones. En el 2021, Ann Peters realizó un relanzamiento de su libro The Units of Language Acquisition, o las unidades de la adquisición del lenguaje, el cual describe cómo los niños adquieren sus primeras unidades de significado de las fuentes de sonido que los rodean, de manera natural. Algunas unidades son palabras individuales. En la mayoría de los casos, estas unidades son las que los padres identifican, las que señalan con su dedo y las que nombran alrededor de sus hijos. Estas palabras son la base de lo que ha sido conocido como el desarrollo típico del lenguaje. Específicamente me refiero al desarrollo analítico del lenguaje. Este es el tipo de desarrollo al que estamos más acostumbrados. Comenzamos por palabras individuales, luego combinaciones de 2 palabras seguidas por frases cortas y oraciones más largas. Esto tiene que ver mucho con la sintaxis, con el uso de conectores y mantención de la cohesión y coherencia de los textos. Cuando hablamos ya de oraciones largas, habla espontánea, es lo que vendría siendo el discurso. Sin embargo, hay otro tipo de unidades, las unidades Gestalt. La palabra Gestalt, además de forma, significa todo o entero. Por lo tanto, las unidades Gestalt normalmente son entidades enteras como oraciones, canciones o historias. El procesamiento gestáltico del lenguaje reconocen la importancia de estas unidades cuando las escuchas, porque éstas forman parte de la enteridad de sus experiencias. Los Gestalt son como los sonidos de fondo de sus experiencias o episodios de vida, y cuando estos Gestalts se utilizan en contextos cotidianos, los niños reconocen el principio y el final de cada uno, gracias a los silencios o pausas que los rodean. El hablante hace una pausa momentáneamente, y los niños gestálticos le prestan atención. Estas unidades son trozos enteros del lenguaje, y si son utilizadas más tarde, como en la colaria diferida, se convierten en la base del desarrollo gestáltico del lenguaje. Sí, estas unidades pueden ser palabras individuales como wow o no, pero muchas veces son más largas. ¿Cómo va todo? Si las gotas de lluvia fueran de chocolate, el lenguaje que acompaña cualquier experiencia importante o episodio de vida puede ser un gestalt que el niño quiere y utiliza más tarde. Y cualquier trozo entero del lenguaje que haya sido adquirido naturalmente representa una unidad de significado para un niño gestáltico. El significado del lenguaje de un niño no es definido por la percepción del adulto de su entorno, sino por la experiencia emocional y social del niño. Los momentos felices que han sido expresados por los 2 ejemplos de arriba y otros momentos llenos de emoción que han surgido de la vida real o que provienen de los medios, han sido las cosas que nosotros hemos estado viendo últimamente. El significado de cualquier gestalt es individual para cada persona que lo haya seleccionado, al igual que los sonidos de fondo de cualquier experiencia importante. Un gestalt de lenguaje contiene la emoción que el procesador gestáltico del lenguaje sintió en ese determinado momento. Ya es hora de irse, dice mamá, mientras guía a los niños hacia la puerta. Yo no quiero ir, responde el hermano mayor mientras que se aleja de los demás. Las emociones del momento le importan al hermanito pequeño y yo no quiero ir es el sonido de fondo de la resistencia. Sin embargo, la hermana mayor está emocionada y ella grita sí, vamos a comer helado, mientras se acerca a la puerta. Y el gestalt de una abertura llena de diversión incluye sonidos de fondo muy diferentes. ¡Sí, vamos, tomé helado!, grita nuestro pequeño procesador gestáltico, demostrando que está listo. ¿Pueden ver lo natural que suena todo esto? Realmente es una extracción espontánea de la sopa del lenguaje, a la que cualquier pequeño está expuesto, ya sea mediante palabras individuales a las que los procesadores analíticos apuntan y hacen referencia, o mediante los gestalts que mantienen varias palabras y una entonación variada de los procesadores gestálticos. Barry Brisant y sus colegas se dieron cuenta que este era el proceso natural en que los niños autistas utilizan la colaria diferida.
Algo más emocionante aún es que descubrieron que gracias a la descripción del procesamiento gestáltico del lenguaje de Ann Peters, es que la ecolalia diferida dentro del autismo cambia con el tiempo. Es más, vamos a subrayar acá, la ecolalia que presenciamos dentro del desarrollo gestáltico del lenguaje en el autismo cambia de la misma manera en la que la ecolalia cambia durante el desarrollo del lenguaje de los niños neurotípicos. Eventualmente, la ecolalia se convierte en el lenguaje espontáneo generado en ambos casos. Brisant presentó este proceso natural como 4 fases consecutivas que van evolucionando desde los gestalts en la fase 1 hasta el lenguaje autogenerado en la fase 4. Así fue como este proceso natural se convirtió en una parte de la literatura sobre el desarrollo del lenguaje en el autismo. Bien, seguimos acá y nos hablan acerca de que la adquisición natural del lenguaje y el procesamiento gestáltico del lenguaje son dos procesos que ocurren de manera preponderante una a la otra. Entonces quiere decir que mientras existan niños que a través de unidades pequeñas van creando unidades más grandes, aquí es al revés. Unidades grandes se utilizan como unidades pequeñas. Y así, con esta investigación, se recolectaron datos longitudinales sobre el desarrollo del lenguaje en personas, en niños autistas y otros procesadores gestálticos del lenguaje, que eran nuestros clientes. Ellos usan cliente como parte de lo que nosotros usamos como usuario. No es que le estén diciendo clientes desde la perspectiva netamente consumista o económica de cliente. ¿Ya? Ellos usan cliente desde la percepción del psicólogo humanista Carl Rogers, que él hacía el proceso de convertirse en persona y entonces utilizó la palabra cliente como una forma de considerar a la persona. Es muy extraño porque culturalmente hablando como que choca, pero la intención de ellos es esa. Durante ese tiempo, hasta la intencionalidad de los niños autistas, todo era cuestionado y ninguna terapia se salvó de tener eso en consideración. O sea, desde, desde las terapias más biomédicas hasta pasando por el ABA, todos tenían cuestionamientos acerca de la intención de los niños autistas. Acá recolectaron y analizaron muestras de lenguaje, fueron longitudinales, o sea, fueron a través del tiempo, describieron este proceso de las 4 fases en detalle, y conforme más datos les fueron surgiendo, identificaron 2 fases adicionales, las 5 y la 6, las cuales se enfocan en un desarrollo gramatical, o sea, de orden más avanzado. Al referirnos a este concepto como la adquisición natural del lenguaje, resaltan la cualidad natural del proceso. Nos alejamos de la historia patologizante de la ecolalia, porque muchas personas, muchos profesionales y muchas profesionales aún creen que la ecolalia es algo que se debe extinguir. ¿Bien? Pero eso no se condice con la evidencia. Casi todos nuestros clientes eran autistas, pero descubrimos que el mismo proceso se aplicaba a nuestros clientes neurotípicos y gestálticos también. Hay también gestálticos que son neurotípicos. Por lo tanto, en el 2005, información preliminar sobre esta adquisición natural del lenguaje fue publicada en Autism Asperger's Digest como Finding the Words to Tell the Whole Story, o Buscando las palabras para decir la historia completa. Una vez habíamos logrado recolectar más datos, presentamos esto en el libro Natural Language Acquisition on the Autism Spectrum, The Journey from Echolalia to Self-Generate Language, que en español significa adquisición del lenguaje natural en el espectro autista, el viaje desde la ecolalia al lenguaje autogenerado, de Blank 2012. Los datos longitudinales que, según Barry Brisant, habían hecho falta en 1983, finalmente estaban ahí. En el 2015, Barry Brisant respaldó el libro como la descripción más completa de la ecolalia y de las características del lenguaje de las personas autistas hasta la fecha. Para retirar la conexión que existe entre la adquisición natural del lenguaje y el desarrollo gestáltico del lenguaje, la ANL es una descripción detallada del proceso del desarrollo natural del lenguaje, la cual está descrita por datos longitudinales, o sea, datos que se tomaron a través del tiempo en cuanto un niño desarrollaba el lenguaje. La ANL describe las 4 fases del desarrollo que habían sido identificadas por Brisant para la ecolalia y sus colegas y las amplía para incluir 2 fases más. La ANL cuantifica estas fases para que el lenguaje natural de cada procesador gestáltico pueda ser evaluado, analizado y utilizado para planear los apoyos naturales que sean necesarios en cada una de las fases para poder ir constantemente utilizándolas, haciéndolas más complejas. La recolección de los datos entonces es una parte de los servicios clínicos regulares. Ellos hablan acerca que el Centro del Desarrollo de la Comunicación de Madison, en Wisconsin, se hicieron estos servicios y los datos se obtuvieron por medio de muestras de lenguaje natural
siguiendo indicaciones de Laura Lee, que debe ser una lingüista, que se especializó en psicolingüística. Como casi todos nuestros clientes eran autistas dentro de un rango de edades de los 3 a los 15 años, los datos del desarrollo nos sirvieron mucho para ampliar las investigaciones de Barry Prisant y cómo los bebés de entonación clásicos que habían sido descritos por los primeros investigadores cualitativos, nuestros clientes eran procesadores gestálticos, cuyas características musicales y cuya falta frecuente de claridad y de lenguaje referencial los distinguían de los bebés de palabras clásicos conocidos dentro de la literatura como procesadores analíticos. Bien, fue una parte que completó la historia que Barry Prison y otros habían comenzado mucho antes, y en el 2015 habla acerca de cómo este trabajo dio vuelta, nos trajo de vuelta el conocimiento esencial de las características de la adquisición del lenguaje. Bien, sobre el desarrollo del lenguaje desde una perspectiva, y esto es importante, es una perspectiva pragmática social, centrada en el niño. Cuando hablamos de pragmática, quiere decir del lenguaje en la comunicación, lo que significa que hay un contexto que delimita el uso del lenguaje en un entorno social y que está centrada en el niño. Bien, porque a veces, y se cometieron muchos errores en aquellos tiempos donde recién la psicolingüística estaban haciendo, la forma de entender el lenguaje infantil se hacía bajo el prisma del lenguaje adulto, lo cual una, un, no es un punto de vista bastante válido en comparación a cómo sería investigarlo desde los entornos naturales del niño. Por eso esta obra se convirtió en base de cursos, entrenamientos, talleres que se hicieron dentro de la Asociación Americana de Fonoaudiología, la Northern Speech Service y otros más que están mencionados acá, y una cantidad muy importante de redes sociales también. Muchas personas también que tienen que ver con la comunicación aumentativa alternativa, y personas que también tenían que de Irlanda, de Inglaterra y de la parte francófona de Canadá, Quebec. Adicionalmente, el sitio web del Centro de Desarrollo de la Comunicación se ha convertido en el hogar de las investigaciones cualitativas y de las anécdotas, al igual que un lugar donde tratamos de ampliar y de compartir todos estos conceptos internacionalmente. Bien, hay una nueva edición que la van a lanzar en 2022, el año pasado, y eso también lo vamos a poder ver posteriormente. Ahora que hablaron de esto, ellos hacen como una comparación. Es hora de regresar al contexto general del desarrollo del lenguaje. Aparte de los dos estilos naturales del desarrollo del lenguaje, el procesamiento analítico y el procesamiento gestáltico, también existe la posibilidad de proceso combinado cuando los niños son más pequeños, que lo ve Peters en el año 83. A pesar de que es importante que todos nos demos cuenta de que esto es posible con nuestros pequeños, usualmente es algo que solamente los padres logran presenciar. De hecho, muchas veces el proceso combinado pasa completamente desapercibido, pues los enunciados ininteligibles se perciben como balbuceos o como un tipo de jerga. Aunque muchos nunca logramos ver este proceso, es importante dentro del panorama general y por lo tanto presentaremos más información sobre este tipo de proceso dual más tarde en este guía. Por ahora, regresaremos a lo que la mayoría de nosotros ya sabe, la manera de adquirir el lenguaje mediante palabras individuales, o sea, el procesamiento analítico, es el proceso tan familiar en el que las unidades son palabras individuales que se vuelven la base de las frases y oraciones. El procesamiento analítico del lenguaje es fácil de identificar porque parece ser más lógico y se ve más transparente desde nuestra perspectiva. Mucha de la literatura sobre el desarrollo infantil habla de que este estilo de adquisición como el estilo típico. Ahora sabemos que solamente es uno de los estilos típicos. El otro estilo de adquirir el lenguaje naturalmente es el desarrollo gestáltico del lenguaje, que es más difícil de identificar, pero quizás no menos común. En muchos casos los gestalts pueden ser identificados por su melodía, por canciones que los niños cantan sin palabras claras, o incluso por la variación de entonación que los niños utilizan sin sonidos del habla específico. Como para los niños pequeños es difícil decirlos que estos más largos, compuestos de varias palabras, estos gestalts son incomprensibles, ¿ven? Es como si no tuviera suficiente procesamiento para decir palabras latadas, por así decirlo, que sean más grandes. ¿Ven? Y entonces pasan estos procesos fonológicos de simplificación que nosotros decimos, donde hay omisión, simplificación, distorsión o un intercambio entre sonidos de habla. ¿Bien? Que es normal hasta cierta edad.
Estos gestos son incomprensibles en muchas ocasiones, como dije antes. Nosotros los interpretamos como sonidos sin sentido y les llamamos balbuceo o jerga. Sin embargo, estos gestalt son tan significativos como las palabras individuales, y generalmente incluso más, porque los gestalt representan eventos completos. Simplemente son más difíciles de comprender y son significados más difíciles de descifrar. Los gestalt también se utilizan después de un tiempo determinado, van atrasados en el tiempo, y entonces su origen es un misterio para nosotros. A veces, estos trozos de lenguaje son vistos como algo poco convencional cuando realmente son todo lo opuesto. Solamente son más largos, más difíciles de decir y su significado es más difícil de descifrar para nosotros. Para complicar las cosas, para nosotros, algunos de estos gestalts vienen de fuentes que no incluyen el lenguaje del día a día. Muchas veces los gestalts provienen de los medios. Por esa razón, las personas que no tienen toda la información pueden llegar a creer que el enunciado de los procesadores gestálticos son simplemente un eco, parte de un comportamiento autoestimulante o stimming, o ecolalia que debería ser ignorada. Los procesadores gestálticos pueden ser mal interpretados y por lo tanto necesitan nuestra comprensión. Una cita conmovedora de una encuesta reciente de la literatura es la siguiente: repetir con propósito, empoderando a los educadores con modelos de comunicación funcional de la ecolalia en el autismo, que es de con McBeally, Harrison y Stickler del 2022. Dyer y Haden propusieron un modelo de 6 categorías para las funciones comunicativas de la ecolalia diferida y señalaron que la responsabilidad de descubrir lo que la persona ecolálica está tratando de decir recae en el oyente. Comentaron que a menudo solo la persona que logra deducir la pista puede dar una respuesta que no provoque pánico en el niño autista porque no lo entienden. Como cualquiera de nosotros sabe, la importancia de que nos entiendan como comunicadores no se va a poder subestimar. Eric Berko, uno de los teóricos de la comunicación, decían que el fin de la comunicación es reforzar, es la recompensa por saber, por la gente como presta atención a lo que tú estabas hablando. Es un poco parecido a la perspectiva más conductual, pero aquí la diferencia está en que no se considera la ecolalia como algo patológico o como algo alterado. Bien, hay desarrollo de la comunicación utilizando gestalts o ecolalias. Bien,